Nos indican en controles que ya tenemos conectada a la decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, la señora Lourdes Justi. ¿Cómo está, arquitecta? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y estar con ustedes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Arquitecta, el gobierno ha publicado el proyecto del primer reglamento sobre la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Por favor, coméntenos al respecto, explíquenos en realidad al respecto algo que quizás se escucha muy técnico y que precisamente necesitamos aterrizar para nuestros radioescuchas y nuestra audiencia en general. Sí, muchas gracias. Miren, nosotros en el Perú no tenemos o no teníamos una ley de suelos. Todos nuestros vecinos la tienen con diferentes nombres. Chile, Colombia, Argentina, etcétera. La tienen desde hace muchos años, desde hace 20, 30 años. Y esta ley se dio el año pasado, en julio. Se dio la Política Nacional de Vivienda y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta ley es sumamente importante porque por primera vez en el Perú tendríamos un marco legal sólido para poder planificar nuestras ciudades, nuestro territorio y evitar con tantos problemas que a veces se tienen en la práctica de competencias. ¿Qué hace esta municipalidad? ¿Qué hace el gobierno regional? Cuando llega una autoridad, ¿puede o no hacer un proyecto de viviendas encima junto a un río, en una zona de riesgo? Ordena toda la planificación de nuestro país. Este proyecto es muy importante. Este reglamento que se ha publicado es el primero de 4 reglamentos que se van a dar. Esta ley tiene una gran importancia porque permite generar instrumentos financieros que tienen muchos otros países, ciudades, para generar fondos a las municipalidades, a los centros históricos, y también da muchos beneficios, incentivos para las empresas inmobiliarias. Algo importante es que se enfoca también en la Política Nacional de Vivienda con el objetivo de reducir el déficit de viviendas que tenemos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en nuestro país tenemos a 7.600.000 personas que viven en barrios urbanos marginales, de las cuales el 74% está en una seria situación de vulnerabilidad? Entonces, por ejemplo, crea la nueva figura de vivienda de interés social prioritaria, donde se podrían dar bonos de subsidio directamente a los pobladores que tienen mayores riesgos y una situación económica mucho más difícil. Una cifra que impacta es que, por ejemplo, Sedapal nos ha informado, ¿no?, que llevar agua potable, ¿no?, y desagüe a una vivienda en estos asentamientos marginales, a veces luego de 20, 30 años, puede costar 140.000 soles. Imagínense. Es tiempo ya de que en nuestro país las ciudades crezcan de manera ordenada, planificada, y el poblador de pie, como le llaman, pueda tener desde el inicio que ocupa una vivienda digna, segura, con los espacios públicos, las vías, las calles, centros de educación, hospitales, etcétera. Una vivienda digna en una ciudad digna desde el inicio de su ocupación como familia, ¿no? Claro, desde las bases, desde los cimientos, que es tan necesario. Decana Justi, ahora, esta intención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de publicar este proyecto, este reglamento de acondicionamiento territorial, también tiene como fin recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía. Al respecto, el Colegio de Arquitectos Regional de Lima, ¿cuál es el aporte que está brindando? Nosotros hemos venido participando en mesas de trabajo que fomentó el anterior gobierno y solicitamos al actual gobierno que continúe con esta mesa de trabajo en la cual los diferentes actores participamos y damos nuestro punto de vista, ¿no? El Colegio de Arquitectos está dando aportes, por supuesto. Hemos convocado a todos nuestros arquitectos para que den sus aportes. Hemos canalizado, tenemos una comisión consultiva de planificación urbana y el día de hoy justamente tenemos una reunión con la viceministra, la arquitecta Cecilia Lecaros, justamente para tratar este tema. Es importante ponernos de acuerdo desde el principio los conceptos, cuál es el orden. Nosotros tenemos en el país ministerios ejecutivos, luego gobiernos regionales, municipalidades provinciales. La Municipalidad de Lima
tiene una legislación aparte y también las municipales distritales, ¿no? ¿Cómo hacer para organizar nuestras ciudades, los diferentes tipos de planes? Y sí estamos dando nuestros aportes que los haremos llegar por escrito. Ahora, esto, digamos que en teoría suena bastante prometedor, es una muy buena noticia, ¿no? ¿Cómo se va a ir reglamentando esto en función, a lo que ya está edificado o al futuro crecimiento de las ciudades, ¿no? Porque es una labor titánica realmente reorganizar, ¿no? Como usted bien decía, barrios en situación de vulnerabilidad, zonas o asentamientos humanos, sobre todo en las zonas periféricas, pero además tenemos un crecimiento constante, ¿no? Por ejemplo, informal, exacto. Los que vivimos en Lima podemos ver que lamentablemente tanto al sur como al norte hay un crecimiento de viviendas, pero esto se está haciendo quizá no de la mejor manera, de una manera desorganizada. Esto pretende implementarse ya con lo que está edificado o con lo que va a venir próximamente, en los próximos años. Mire, esta ley tiene un enfoque muy amplio. Por un lado, trata el tema nuevo. El mayor problema que tenemos nosotros es que ahora las ciudades están creciendo muchísimo. Se han expandido un 43%. ¿Y sabía usted que del 2001 al 2018 el 93% del crecimiento ha sido informal? ¿Quién está planificando actualmente nuestras ciudades en el Perú? Lamento decir que los traficantes de terreno. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, el día de ayer, hace 2 o 3 días, se ha capturado a una autoridad fiscal que se ponía de acuerdo con autoridades, traficantes de terreno para hacer fallos contra la ley. Y así se está haciendo en nuestro país, por corruptos. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que justamente ha hecho el ministerio es planificar, ¿no? Y ha creado, por ejemplo, quiero decirles, el operador de suelo. Una nueva figura en la cual, dentro de la parte de mi vivienda, por el momento, se ha creado una figura para que el mismo gobierno identifique. El gobierno tiene muchos suelos, diferentes propiedades dentro de Lima y dentro de todas las ciudades de nuestro país, que pertenecen a diferentes instancias y están siendo ahorita subocupadas o inutilizadas. Cuarteles que podrían estar hacia afuera. Entonces, por un lado, crea el operador de suelo. Por otro lado, crea instrumentos financieros. Por otro lado, también tiene una parte que se enfoca en la recuperación de las zonas deterioradas de la ciudad. También da bonos para regeneración urbana. Y queremos decirle que nosotros, desde el Colegio de Arquitectos, estamos ahora haciendo una iniciativa muy importante que se llama Valora Nuestro Barrio. Es un programa que convoca para hacer proyectos de recuperación de barrios marginales, zonas vulnerables. El día de ayer hemos tenido una inauguración, antes de ayer en el colegio, de 21 proyectos en zonas vulnerables para recuperar diferentes lugares de nuestra ciudad en conjunto con la ciudadanía, ¿no? Llámese espacios públicos, escaleras, etcétera. Esto es un granito de arena, pero debemos continuar. Otro proyecto que es muy importante y queríamos nombrarlo se llama Manzana Segura. Es con el objetivo de justamente presentar al gobierno, desde los colegios profesionales, nos hemos unido Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, y hemos convocado a todas las facultades de Arquitectura e Ingeniería de nuestra región de Lima y Callao. Junto también con ONU Habitat, estamos haciendo una propuesta para hacer un proyecto piloto de hacer una manzana resiliente. Actualmente el gobierno tiene... ¿Dónde estaría esta manzana? ¿Dónde estaría ubicada esta manzana? Estamos ahora trabajando justamente con 6 propuestas. En San Juan del Lurigancho, tenemos en Chosica, en Ate, en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. Justamente estamos en la etapa de identificar cuál va a ser. Y para esto nos están apoyando las universidades. Es muy interesante porque ya todas ellas tienen, desde la Universidad Católica, que tiene tiene el laboratorio de suelos, ¿no? La UNI también se está sumando, bueno, todas las facultades prácticamente, y la idea que es, actualmente existe un bono de reforzamiento ante sismos, ¿no? Que se dio en el gobierno de Humala, lo reglamentaron en la época de Vizcarra, pero solamente se trata para reforzar un cuartito, hasta 14.000, 15.000 soles. Pero ¿qué hacemos reforzando una vivienda en un cuartito si todo el cerro donde se ubica
o está de pronto sin cimientos, está en una zona de riesgo. Entonces nuestro enfoque es sistémico. ¿Cómo hacemos para reforzar toda una manzana? Y esto va a servir para que nosotros, todo este conjunto de actores, podamos proponer al gobierno dónde tiene que cambiar. Y cambiar sobre todo esta ley de bonos de reforzamiento vulnerables. Como ustedes han dicho, hay dos frentes que hacer. ¿Cómo hacer para empezar de cero bien? Y que nuestros pobladores no tengan que pasar por 20, 30 años con una ciudad, con una vivienda sin agua, sin desagüe, sin servicios, sin pistas, sin todos los requerimientos que una vivienda y una familia necesita, ¿no? Y lo peor es que nunca va a tener lo que de verdad necesita, como por ejemplo áreas verdes. Uno debería tener áreas verdes, áreas libres, un promedio de 9.5 metros cuadrados. Actualmente Villa María del Triunfo tiene 1.5, nunca lo va a tener, salvo que se demuelan las viviendas o ocupaciones, ¿no? Entonces, por un lado es lo nuevo y por otro lado es reforzar. Por supuesto que se tiene que hacer todo un trabajo de intervención para mitigar el riesgo de estas viviendas, para reforzarlas, tomar decisiones, pero de una manera organizada. Gobierno tiene dinero. Lo que se necesita es reglamentar, corregir las normas puntualmente, como una acupuntura normativa, y la decisión política, por supuesto, con gente competente, profesional y sin antecedentes delictivos, por favor. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con la decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, la arquitecta Lourdes Yusti. Comentaba usted acerca de trabajar en dos frentes. Uno de estos era empezar de cero, pero empezar de cero bien, y esto implica también dar un alto a esta expansión del 93% de expansión informal de nuestras ciudades. Al respecto, también hay una labor integral y en este momento urgente para detener el avance de los traficantes de terrenos, donde sobre todo se dan esta proliferación. Estamos en todo el país, hay algunas ciudades más vulnerables. Sí, están en todo el país, lamentablemente. Como dicen ese refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, a algunas autoridades no les conviene poner orden. No les conviene que haya las reglas claras, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es esta ley que se ha dado. Saludamos la publicación de este primer reglamento de 4 que tendremos, pero lo importante es sancionar penalmente a aquellas autoridades que se coluden con los traficantes de terreno y con delincuentes que impulsan estas ocupaciones informales a costa de la vida de nuestros pobladores. Acabamos de ver la tragedia que sucedió en el norte y eso estamos viendo. Cada vez que hay un sismo, se pone el tema sobre la mesa. La cuestión, decana Yusti, es que siento que en las columnas de esta casa que vamos a edificar no es el salitre lo que lo corroe, sino es la corrupción. ¿Por qué? Debido a la proliferación de estos traficantes de terrenos, cómo finalmente llegan ellos a embaucar a las poblaciones que aquí, les pagan a ellos, y luego convierten estas zonas en un lugar de zonificación, valga la redundancia, porque tienen que también tenerlos, la luz verde de las municipalidades, la intervención de defensa civil, también para la construcción. En algunos casos, hablemos de Gamarra, ¿no? En Gamarra, las construcciones evidentemente van hacia arriba, pero para construir necesitas permisos municipales y también la luz verde de defensa civil. Y hay estructuras que tú, sin ser ingeniero civil, te das cuenta de que no tienen accesos para una evacuación oportuna en caso de algún incidente. Y aquí vemos un compromiso, no solamente en toma de decisiones, sino también en lucha contra la corrupción. Sí. En realidad, lo que se necesita es, primero, tener las reglas claras. En el Perú tenemos un problema de gobernanza, de normativa, porque no teníamos una ley. Entonces, siempre entran los conflictos, se van al Poder Judicial, cuál norma se aplica, la municipal, la ejecutiva, etcétera. Ahora, con las reglas claras, con la ley y sus reglamentos, cuando se vaya al Poder Judicial, nuestros jueces podrán determinar, porque tenemos muchos jueces probos, por supuesto, determinar con claridad porque tendremos una normativa clara. En esta ley, estos reglamentos, se están creando muchos instrumentos financieros que van a poder crear
fondos. Imagínense usted, por ejemplo, en Sao Paulo, en otros países, cuando un lote pasa de tener una zonificación de 1 o 2 pisos, de una vivienda unifamiliar, ahora a tener, por ejemplo, en la Vía Expresa, tenemos la posibilidad de hacer 30 pisos, supongamos, donde vivía una familia, ahora van a vivir 120 familias. ¿Y qué se queda a cargo? Se crea toda una plusvalía, digamos, ¿no? Hay derechos, hay cargas y hay beneficios, pero acá no hay ningún beneficio para la ciudad, salvo a la persona que tuvo la suerte ahora de comprar un departamento ahí y estar mejor ubicado. Pero en todos estos países vecinos que tienen estas leyes, sí hay un beneficio y un ingreso. Si una persona propietaria de un lote se va a ver beneficiado porque ahora la zonificación y las alturas se van a permitir 30 pisos, una parte de ello debe quedar para la municipalidad. Y nuestras municipalidades, ¿cómo le piden ustedes a un alcalde honesto, que haga obras, que regule, que fiscalice, si ni siquiera tiene plata para pagar sus cuentas corrientes? Entonces todo se va encadenando. Finalmente, decana Yusti, porque el tiempo apremia, el ciudadano de a pie, las personas, ¿cómo pueden participar precisamente en continuar con este proyecto del primer reglamento sobre ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Porque mucho del espíritu de una ciudad es el ciudadano, ¿no? Hemos mencionado viviendas que se construyen en lugares vulnerables. Sin embargo, muchas veces también las personas saben que están construyendo indebidamente, saben que no tienen una licencia de construcción, saben que quizá va a haber están construyendo sobre un desembalse y lo hacen. ¿Cómo el ciudadano podría participar precisamente de esto que parece verdaderamente un sueño, ¿no? De este primer reglamento sobre la ley de desarrollo urbano? ¿Hay alguna web, hay algunas redes sociales donde podrían emitir su opinión? Sí, por supuesto, en las páginas del Ministerio de Vivienda, en la página web está justamente el primer reglamento, pues está publicado. Y tenemos plazo ahorita, y hay ahí la posibilidad de dar aportes, ¿no? También los invitamos a ver en el Colegio de Arquitectos, hemos tenido varias charlas al respecto, todas están colgadas en nuestras redes para conocer un poquito más. Y yo creo que es importante que los ciudadanos participemos de manera más activa. Siempre hay actividades en todas las entidades para justamente promocionar y dar a difundir estas iniciativas que se dan. Tenemos que estar más conscientes de que tenemos que fiscalizar. Por ejemplo, todas las municipalidades, los ministerios, hacen procesos de participación colectiva, hacen audiencias muchísimas públicas. Actividades, muchísimas actividades en las cuales el ciudadano puede apoyar. Muchísimas gracias, decana, por su participación. Ha sido muy, muy interesante recoger sus opiniones. Ha estado con nosotros la decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, Lourdes Yusti, conversando con nosotros sobre el proyecto del primer reglamento sobre ley de desarrollo urbano sostenible. Gracias por su participación, decana. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto también. Vamos a una breve pausa y volvemos con más en el informativo por Radio Nacional.